Quiero saludar a todos en esta oportunidad con la más rica paz del Señor Jesús. La verdad que en este tiempo es una grata oportunidad que nos da la tecnología y nos da Dios en especial manera de llegar a todos los amigos y en especial a toda la Iglesia de Cristo, que de alguna forma a través de este medio podemos estar en comunión. Y realmente en esta oportunidad quiero hablar de lo que significa un poco en esta oportunidad la comunión. Es muy importante la comunión porque a través de la comunión nosotros expresamos el amor hacia los demás. Estaba hablando en el día de ayer con mi familia y estaba preguntándoles acerca de este tema, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacer para estar en comunión los unos con los otros? Cuando nosotros expresamos el amor hacia alguien y ellos me contestaban algunas respuestas simples en esta cuarentena obligatoria que todos tenemos, en este aislamiento social. Lo que más extrañan los hermanos y los familiares y los amigos es la oportunidad de juntarnos. Y estamos juntos a pesar de la distancia y a pesar de esa situación no fácil, pero si estuviéramos en una reunión como acostumbradamente tenemos en días como hoy, podríamos llegar a este horario a compartir la comunión. Y justamente en estos primeros días que siempre celebramos la cena del Señor es muy significativa porque no es solamente una costumbre que tenemos, sino es un mandamiento del Señor, es un sacramento que el Señor ha dejado en las Escrituras. Y en una oportunidad como hoy podríamos estar participando de la Santa Cena. Y justamente siempre se habla de que en la Santa Cena nosotros decimos dos cosas o hacemos dos cosas. Primeramente decimos que tenemos comunión con Dios porque podemos participar de los elementos y tener esa comunión con Dios que justamente a través de Cristo nosotros logramos. Y también tenemos comunión con los hermanos, porque podemos estar con ellos, partiendo el pan y estando justamente en ese lugar, en la casa del Señor. Pero no hace falta solamente estar en un templo o en la casa del Señor para tener comunión, porque muchas veces nos juntamos, no solamente en el templo, sino en los distintos lugares. Y miren lo que es lo significativo. El Señor instituyó una de las cosas más normales, que era cuando alguien se juntaba a comer en una mesa, instituyó en la misma mesa del Señor. Él dijo en esa oportunidad: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes, y se sentaron todos a la mesa y compartieron eso, lo que después se instituyó como la Cena del Señor. Pero quisiera leer un solo versículo de ese capítulo 11 de Corintios, que siempre los pastores están leyendo y los ministros están leyendo en la iglesia. En Primera de Corintios 11 siempre se nos lee porque yo recibí, decía el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan. Y miren, después de que toma el pan y participa de eso, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y dice el versículo 26, y en esto quiero
detenerme en esta oportunidad. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y que bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que nos reunimos en la cena del Señor y también en algunos otros lugares en donde podemos tener comunión los unos con los otros, cada vez que participamos de los símbolos y de estos elementos que representan la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, lo estamos haciendo respetando las Escrituras y acordándonos de algo muy significativo. Así que todas las veces que bebiereis este pan y comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No cabe duda que la muerte de Cristo es muy importante. Cada vez que los discípulos y los primeros apóstoles, los apóstoles verdaderos, empezaron a hablar del Evangelio, tocaron la muerte de Cristo. Tocaron la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Muchas veces lo vemos estampado en los libros. En el libro de los Hechos, en donde comenzaron a predicar el Evangelio, desde el capítulo 2, en Pentecostés, vemos que en esa oportunidad el apóstol Pedro estaba hablando a esa cantidad de gente que estaba atónita porque el Espíritu Santo había descendido. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 23, él habla muy fuertemente a los que estaban escuchando. Eran los mismos judíos que habían matado a Jesús. Y él les dice de esta manera, de una manera bastante particular. Él les dice, ustedes prendieron y mataron a Cristo. Ustedes le crucificaron, ustedes son los culpables. Y también en el capítulo 3, versículo 15, Pedro les dice ante otra multitud, cuando habían sanado al cojo y cuando Jesús sanó al cojo y le dijo, ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. No sé qué tipo de evangelio hemos recibido, no sé qué tipo de evangelio nosotros predicamos, pero según la Escritura, el evangelio de Cristo debe ser predicado desde la cruz y hasta la eternidad. Porque en la cruz, en la muerte de Cristo, está lo más importante, lo esencial de nuestra vida. En la muerte de Cristo está lo esencial, la garantía de nuestra vida eterna. Cuando predicamos nosotros la muerte de Cristo, estamos predicando la vida eterna. Porque a través de la vida de Cristo, en especial de la muerte de Cristo, nosotros obtenemos la salvación. Cada vez que se pueda predicar la muerte de Cristo, nosotros estamos predicando la vida eterna juntamente con Cristo. Y nuestra predicación a veces no pasa por ese lado. A veces le decimos sí porque Dios te ama y Él va a hacer todas las cosas, hizo todas las cosas para que vos simplemente vivas creyendo en Él. Y a veces no hablamos del pecado. Y sin embargo, ¿saben qué? Lo más importante es que Jesús tuvo que morir. Porque sin la muerte no se cumplía la justicia de Dios. La justicia de Dios decía, no, la justicia de Dios decía, el hombre que pecare, ese morirá. No podía haber simplemente amor de parte de Dios. Tenía que haber justicia de Dios. Entonces, por eso justamente vino Cristo, para tomar
en Él mis pecados, tus pecados, para morir por esos pecados, en vez de que muera yo, Él murió por mí. Entonces, la muerte de Cristo tiene que ser no solamente mi vida, sino tiene que ser el continuo recuerdo que cada vez que pecamos, Cristo murió por nosotros. Cada vez que yo peco, tengo que arrepentirme de mis pecados, porque es la única manera en que Dios me perdona. A través de su muerte, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, yo tengo la remisión de mis pecados. Y es tan importante. Y un versículo más, en el mismo libro de Corintios, en Primera de Corintios, en el mismo libro, unos capítulos más adelante, dice de la siguiente, en el capítulo 15 dice, en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. De la misma manera que dice allí en el libro de los Hechos. Ustedes todos saben que Pablo fue un apóstol agregado a esos primeros 12, de los cuales Judas había muerto por traición. Entonces, en esa parte él dice, porque yo recibí del Señor lo que también vosotros sabéis. Cuando Jesús estaba celebrando la Santa Cena y la comunión con los apóstoles, el apóstol Pablo no estaba. Entonces, pero Jesús se le manifestó al apóstol Pablo. Y en ese momento también de esta manera dice, porque primeramente os he enseñado lo mismo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Toda la palabra de Dios siempre tiene una continuidad. Toda la palabra de Dios nos lleva a que nosotros realmente tomemos estas cosas en serio, porque la muerte no es fácil. Y hoy en día, en donde muchos se tienen que enfrentar con esto tan, de alguna forma, dramático, que a veces se les da tanta importancia y que tiene una importancia grave. Nadie se recuerda de una pandemia. No tenemos noción de lo que significa una pandemia. Ahora la estamos conociendo. Y muchos van a llegar a ese momento. A ese momento a lo mejor de estar de frente, de cara a cara con la muerte. Y van a tener que acordarse estas palabras. Ojalá la tengamos presente. Ojalá tengamos la comunión suficiente con Dios y decir, celebro esta cena y anuncio la muerte de Cristo, que es mi salvación. Porque predicando y anunciando la muerte de Cristo y recordando la muerte de Cristo, yo tengo perdón de pecados. Querido amigo, querido hermano, con la muerte de Cristo yo tengo perdón de pecados. Y no importa cómo me pueda esta pandemia tratar, qué tan lejos o qué tan cerca va a pasar de mí, como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo voy a tener presente la muerte de Cristo, porque esa muerte de Cristo a mí me garantiza el perdón de mis pecados. Confesemos nuestros pecados. Confesemos al Señor nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pongamos una garantía, pongamos un sello en nuestra vida de decir, tengo la eternidad con Cristo asegurada. Me he arrepentido de todos mis pecados. Cristo ya pagó el precio. Cuando tengas la voz de tu conciencia y te hagas recordar
cosas de la antigüedad, cosas muertas, obras muertas, dile, el Señor también me perdona de obras muertas. El Espíritu Santo entra en mi vida y me perdona de obras muertas. Todo lo que el Señor perdona, no se acuerda más. Así que, querido amigo, querida amiga, en un día como hoy, yo te invito a estar en comunión con Dios, a estar en comunión con los hermanos, que tú puedas, a través de la muerte de Cristo, tener esa comunión, porque Cristo murió por tus pecados. Es necesario que ahora, a través de esta oración, tú confieses tus pecados. Confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y a través de su obra redentora en la cruz del Calvario, darnos vida eterna. Oremos. Dios y Padre Celestial, yo te pido por cada uno de aquellos que están escuchando, que el Señor tú puedas, a través de tu Espíritu Santo, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Señor, y que cada persona proceda al arrepentimiento para perdón de sus pecados y así validar la sangre que tú has derramado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Jesús, porque tú lo hiciste por cada uno de los que están escuchando y por mí. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente jornada y que podamos seguir en comunión con Dios y con los hermanos.